Excelente, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta tercer sesión de este proyecto Divertiseña con enfoque a formación de intérpretes en lengua de señas mexicana. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un invitada, perdón, una persona muy estimada por mí, sobre todo porque, pues bueno, somos compañeros de causa, compañeros de muchos proyectos. Entre ellos, pues ha estado aquí con nosotros en Divertiseñas como un proyecto en cuanto al tema de lectoescritura en niños sordos. Ella nos comparte estrategias para trabajar en niños sordos pues bueno, ella también cuenta con muy buena experiencia en cuanto a cómo trabajar en niños sordos, como también como intérprete de lengua de señas en el ámbito escolar. Y pues bueno, hoy la maestra Laura Villarreal también trabaja como maestra de lengua de señas bueno, creo que es coordinadora de lengua de señas en la Escuela Normal de Especialización Humberto Ramos Lozano, Lozano. Y es un honor tenerla aquí con nosotros. Voy a destacar a la maestra, bueno, así lo vamos a estar dejando para que ella pueda estar respondiendo a las preguntas y conforme eso, pues vayamos respondiendo las preguntas, ¿verdad? Maestra Laura, bienvenida a esta su casa, como siempre, Divertiseña, pues bueno, es un honor tenerla aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Para mí también es un gusto. Muchas gracias por invitarme. Siempre es para mí un placer venir y estar aquí compartiendo y siempre trabajando en equipo del lado de Miguel, en el equipo de Divertiseñas. Yo sé que proyecto que hace Miguel, proyecto que tiene grandes éxitos y siempre es para beneficio de la comunidad y hacer equipo. Y siempre que sea hacer equipo, sabe que ahí siempre voy a estar. Eso es algo que siempre tiene que estar por delante. Muchísimas gracias por invitarme y pues bueno. Ya estamos aquí. Gracias, maestra Laura. ¿Cómo fue su inicio o qué la motivó a aprender lengua de señas a nivel de que ahora tiene? Es mucho nivel que, pues bueno, ahorita vamos comentando del nivel que tienes ahorita, pero ¿cómo empezó? ¿Cómo empezó el quiero aprender lengua de señas? ¿Cómo empezó? Bueno, fíjate que empezó la primera vez que yo vi lengua de señas en mi vida fue cuando yo estaba en primaria. Yo recuerdo mucho que cuando yo estaba, es una anécdota que se lo platico también a algunos estudiantes porque de pronto me dicen también, ¿cómo no? ¿Cómo se empieza a aprender? Yo siempre he pensado en las diosidencias y siempre he pensado que uno está en el lugar preciso, con las personas y en la situación precisa que te va marcando tu camino. Y en esta situación, hace ya a más allá de 30 años, yo estaba en una escuela primaria y recuerdo que había una niña, este, y ella era una niña sorda y no se comunicaba con los demás, había una fiesta y recuerdo que a mí me habían pedido, Laura, bueno, vamos a jugar, yo tenía un grupo de amigas oyentes y entonces me nació a mí ver a la niña que estaba ella un poco aislada y recuerdo que le dije, vente, vamos a jugar. Y recuerdo que en aquel entonces la maestra que estaba al frente dijo, ella no puede ir a jugar, ella no va a jugar con ustedes. Le dije, pero ¿por qué no? Dijo, porque ella es sorda. ¿Y qué tiene? Dijo, es que los sordos no te vas a poder comunicar con ella. Y le dije, bueno, si ella no puede hablarme, yo era muy niña, tenía como 6 años, yo no entendía muchas cosas. Le dije, bueno, si ella no me puede hablar, ¿de qué manera le puedo explicar? Y entonces la maestra hizo un comentario muy desagradable, que ahora ya de adulto uno tiene otra perspectiva.
Y recuerdo que en su momento ella me dijo, no, es que ella no va a entender. Y entonces dije, bueno, pero de alguna manera, ¿no? Tiene que existir alguna manera en que yo le explique que si quiere jugar. Y entonces recuerdo que yo me acerqué y nada más empecé a hacer como movimientos de vamos a bailar. Ella se rió mucho y me dijo que sí, que bailaba. Claro que al ser sorda, yo también en mi inocencia, estar tan chica, pues yo no alcanzaba a dimensionar que le estaba pidiendo que vamos a bailar, vamos a ver cuestiones de la música, vamos a hacer, no lo dimensionaba y ella, al final niña también, jugamos, reímos y nos empezamos a comunicar por medio de unos papelitos. Yo recuerdo que yo no sabía señas ni nada, pero por medio de mímica era muy fácil preguntarle sobre cómo se decía algo y ella me lo decía con el dibujo. Ella es hija de padres sordos también y sabía mucho de lengua de señas, entonces fue muy fácil comunicarme con ella a través de la expresión facial y corporal. Y uno cuando es niño tiene una capacidad impresionante para aprender cualquier tipo de forma de comunicación. A veces reaprender es mucho más difícil porque quieres apegarlo a tus estructuras, pero en el caso de ella y mío, como éramos tan niñas, era muy sencillo y estaba el interés de por medio. Con el tiempo, pues yo empecé a aprender señas con ella, se me hizo muy interesante. Pasaron los años y estuvimos la primaria y luego estuvimos la secundaria. Lamentablemente, perdón, en la secundaria, ya terminando secundaria, inicios de preparatoria, nos tuvimos que separar porque las condiciones en las que las escuelas ofrecían en aquel entonces el apoyo para las personas sordas con la lengua de señas eran muy pobres, muy pobres. Y entonces ella tuvo que tomar decisiones muy drásticas y no pudo continuar con sus estudios, pero ella me acercó mucho a conocerla a ella, a su familia, a conocer a otras personas sordas y pude darme cuenta de una enorme brecha que existía entre cómo es la brecha entre el aprendizaje que lleva una persona oyente y una persona sorda. Yo iba de la mano con ella en muchas cosas que ocurrían en el transcurso de su vida y me di cuenta de que no son las mismas condiciones. Hay un problema muy fuerte, hay una barrera de comunicación muy fuerte que no es justa, no es correcta en muchos sentidos y que habría que hacer algo. Eh, yo con el tiempo, ya más adelante, por mil historias que pasaron, tomé la decisión después de ser maestra y recuerdo que en una conversación con unas amigas ya un poco más, más joven que ahora, más grande que cuando era niña, cuando yo estaba por definirme de ser maestra, recuerdo que ellas me decían, bueno, ¿y por qué no te enfocas en esto? Si es cierto que tú ya te diste cuenta de que hay esta situación, ¿por qué no? Y bueno, la vida me llevó a elegir ser maestra. Me encanta mi profesión. Yo soy maestra de vocación y entrego el corazón en ello. Me encanta. Y elegí ser maestra que pueda, en este caso, apoyar todo lo que tiene que ver con el área de la educación para niños y jóvenes sordos, porque yo confío fervientemente en que si uno realmente hace las cosas con amor, con entrega, con entusiasmo, con interés, esto poco a poco se puede empezar a contagiar y puede empezar a dispersarse entre todas las personas que están a tu alrededor y contagias eso. Entonces, eh, ahora actualmente me dedico precisamente a eso y la lengua de señas le he aprendido de primera mano, literalmente, de las personas sordas, porque son las que me han estado enseñando. El aprender de diferentes, tanto de niños, jóvenes, adultos, personas ya mayores, hombres, mujeres, personas extrovertidas, introvertidas, expresiones, a veces personas que son, que hablan mucho, que hablan poco, etcétera, te permite identificar que hay perfiles, hay rasgos muy particulares en cada quien y cuando de pronto ya entras a la escuela y quieren formalizar y decirte, por ejemplo, no sé, una forma de decir cómo estás y te lo quieren a veces poner de una manera un poco como mecánica, tiene que ser la mano así, tiene que ser la forma así, tiene que ser el golpe así, tiene que ser la caída así y luego lo ves, dices, es que es más sencillo que eso, es como explicar la mecánica de decir hola, simplemente es hola, es la fluidez, la naturalidad de la comunicación, pero bueno,
ya me estoy saliendo un poco del tema. Yo les decía, yo empecé así, empecé como desde niña con la comunidad sorda, con una amiga que todavía sigue siendo mi amiga, que no vive actualmente aquí en mi estado, pero gracias a ella conocí a muchas otras amigas y amigos que son sordos y que también son luchadores de causa, como el licenciado Miguel, y que me ha permitido eso, saber que de alguna manera mi camino está aquí. Iba a preguntarte si esa amiga fue la que te motivó a que estudiaras educación especial y por lo visto, sí. ¿Y has podido platicar con ella de los avances que llevas? Sí he platicado con ella, pero realmente ha sido muy poco porque ahorita sí platicamos, pero no en un sentido profesional, sino en un sentido un poco más personal. Es muy breve lo que conversamos porque ella no está aquí, se mudó hace muchos años con su familia a otro estado y tiene su propia familia ya. Entonces ha sido complicado un poco la parte de la comunicación y bueno, también el hecho de que uno pues va creciendo y también generando tus propias redes de personas y demás, y pues ha sido un poquito distante, sin embargo, todavía tenemos algo de relación con la que todavía seguimos de pronto, oye, ¿qué seña utilizan allá y por qué ponen esa? Y de pronto ella me pregunta, ¿cómo se les ocurrió allá y no volvieron a hacer eso? Y empezamos a conversar acerca de diferencias que hay sobre la lengua que se está manejando en diferentes espacios, municipios, estados, etcétera. Sí, ella fue una de las personas que más que motivarme me hizo darme cuenta de que hay una necesidad y a lo mejor una persona no sea capaz de cambiar el mundo, pero sí eres responsable del mundo en el que te toca vivir. Y si tú estás viendo que hay algo que tú puedes hacer y tú no haces nada, eres parte de la problemática que hay alrededor. Entonces, si está en nuestras manos, yo siempre he pensado que hay algo que hacer, hay que hacerlo, punto. Entonces, no fue como que me motivara, fue como una persona que me dijo, ¿y si tú sabes por qué no lo haces? Le dije, bueno, es que yo realmente no iba a ser inicialmente maestra, yo tenía pensado hacer otra cosa. Y ella me dijo, es que si tú no lo haces, tú estás haciendo el resto que los demás, tú estás ignorando el problema. Y dije, tienes razón. Y tienes razón. Entonces no puedo simplemente pensar que no existe el problema. Hay un problema y alguien tiene que hacer algo. A lo mejor no puedo cambiar el mundo, le repito, pero hago lo posible por cambiar el mundo en donde vivo y el mundo que me rodea. Y se nota, conozco muchos alumnos tuyos, coincidimos en algún otro curso y todos te ubican, todos ellos que te conocen, ellos te ubican y están fascinados del cambio de la semillita de inclusión que les sembraste en ellos. Y sí, sí los conozco. Es de admirarse, no se logra fácilmente eso. Y maestra Laura, ¿cómo fue que llegó a la escuela Cáncer Toma de audición y lenguaje ahí en Monterrey? Ahí fue donde yo la Sí, ubiqué primero. sí, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que yo cuando recién egresé de la licenciatura en educación especial, en aquel entonces, que ya en el estado de Nuevo León ya no se oferta. En aquel entonces, cuando yo recién pasé, yo estaba de maestra, ustedes a lo mejor quienes son maestros conocen un poco de esto, pero cuando tú recién egresas, te mandan a una escuela, la que esté disponible. Y entonces, en ese momento me habían mandado a una escuela que estaba bastante retirado de mi domicilio y solamente duré creo que ahí como unos 4 o 5 meses, que fue de agosto a diciembre, más o menos, y luego ya me reubiqué para cuando termine el ciclo escolar y llega a ser más o menos junio, julio, había los cambios de parte de la sección de maestros. Y entonces yo acudí, apenas tenía un año de trabajo, acudo, yo voy y digo, bueno, ¿qué escuelas hay? Para ver si podía acercarme un poco más al domicilio. Y en ese momento recuerdo que había una maestra que yo no conocía para nada, pero esa maestra fue corriendo conmigo y me dice, ¿tú eres Laura? Le digo, sí. Dijo, yo no sé señas, pero fulana y mangana, dos personas sordas ya un poquito más grandes, me dijeron que tú sabes señas. Le dije, sí, sí sé señas. Dijo, ¿te quieres venir para acá, para la escuela Certoma? Yo en ese momento no sabía todavía lo que era Certoma, porque pues yo me estaba ubicando un poco más para el grado de lo que era la SUSAERS y demás.
y no sabía en ese momento, y me dice, ven a la escuela porque acá tenemos muchos estudiantes sordos. Y cuando yo pensé muchos, dije, va a tener 10, 12, 15. No, en ese momento tenía más de 120. Y entonces me dice, vente para la escuela. Cuando me dice eso, yo me emociono mucho y le digo, pero ahí está la escuela, a ver si no me la ganan. Recuerdo que me senté, puse mi papelito y le dije, quiero meterme a esa escuela porque me había dicho en ese entonces la que se había acercado conmigo era la subdirectora de la escuela. Y dije, claro que sí, yo voy, espero que no me ganen porque soy la última, porque pues soy la más joven o la última que llegué, no recuerdo. Y cuando entrego mi papelito yo esperaba y veía que nadie lo agarraba y nadie lo agarraba y nadie lo agarraba y dije, ¿por qué nadie lo agarra? ¿Por qué nadie lo agarra? Dije, está bien padre, es una escuela para personas sordas, ahí puedes hacer bastantes cosas. Y entonces recuerdo que alguien lo pusieron ahí, dijeron, a ti te va a tocar el Sertoma. Y la persona en ese momento, frente al auditorio, dijo, no, 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 a mí ponme la escuela que quieras menos esa. Y entonces me hizo mucho ruido. Y cuando yo le pregunto, ¿pero por qué no? ¿Por qué no quiere el Sertoma? Le pregunté a quien estaba sentada al lado mío y le pregunté a la otra persona, a la otra, y todos me decían lo mismo. Me decían es que ahí hay muchos niños sordos, ahí hay mucha exigencia y ahí si no sabes señas, en una semana te vas para atrás, te regresan de nuevo al sindicato, porque tienes que cubrir la demanda. Entonces, les estoy hablando de que eso fue ya hace casi 15 años, ¿sí? Hace mucho, mucho. Y cuando yo asistí, dije, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? A ver qué me depara. Yo entré y quedé maravillada porque era literalmente, es una escuela donde está preescolar, primaria, secundaria. Hay niños, había en ese momento niños de 4 hasta 15, 16, 17 años, jóvenes menores de edad, todos sordos, padres sordos, maestros sordos. Quedé maravillada porque dije, ay, mira qué padre. Cuando empiezo a platicar, pues me sentí bastante a gusto en el espacio y pues me tocó, el primer grupo que me tocó, todavía lo recuerdo, todavía tengo contacto con exalumnas de ese grupo. Recuerdo que en aquel entonces la directora que había en ese momento me dijo, te vamos a probar. Dije, va, te vamos a poner el grupo de secundaria. Y dije, va. El más difícil. Sí, 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 era el más difícil, los más grandes de tercera y secundaria. Dije, va, dije, ¿qué puede pasar? Entonces, ellos a mí no me conocían. Cuando yo entré, recuerdo que entré, iba a dar la materia de historia, me fascina la historia, iba a dar la materia de historia, llegué con mis apuntes y luego volteé a verlos a todos y todos platicando, ¿no? Muy rápido y muy, muy estilo joven, ¿no? Al final de cuentas, los jóvenes son jóvenes, no importa si es sordo, es oyente, ellos tienen de pronto sus formas, sus frases, sus expresiones. Y entonces empecé a observar y vi que entre ellos estaban como hablando un poco secreto. Y dije, bueno, no me conocen, ni yo a ellos, vamos a ver realmente cómo somos. Y recuerdo que durante toda la primera semana de trabajo, eso nunca se me va a olvidar, la primera semana yo eh, les hice ver como que si no supiera yo señas, porque yo ya sabía que de ese grupo había muchos maestros que se habían ido para atrás y dijeron, no, no quiero trabajar ahí, no quiero trabajar con ellos, no quiero trabajar con ellos. Y yo, ¿pero por qué? Que déjame ver cuál es el problema. Y cuando yo llegué, recuerdo que les dije, hola, que mi nombre es, y hasta me detenía muchos segundos y hacía, A, claro que inmediatamente salieron las personitas que decían, ella no sabe, ella es esto, ella la. Y dije, ok, ya descubrí al que está con el chisme, ya descubrí al que hace el bullying, ya descubrí al que hace copia de la tarea, ya descubrí, y entonces toda la semana, de lunes a viernes, llegué igual. Y me puse en un perfil muy bajo para poder conocer a mis estudiantes y conocer quiénes eran. Claro que también vi a la que es muy aplicada y dijo, maestra, yo te entendí esto, pero ¿era así o quieres más? A ver, y te trataba de textear y con dibujo, así, así, y te trataba con mucho esfuerzo y dije, bueno, ella es aplicada, a ella le gusta mucho andar fashion, a ella le gusta mucho decir mentiras de por qué llega tarde, esta personita es muy groserita para comunicarse, usaban muy bien la lengua de señas con groserías en ese momento. Entonces, yo empecé a ver todos, dije, ok, ya más o menos tengo mi perfil. Entonces, lunes siguiente llego y empiezo llegando tal cual. Dijo, ahora sí, vamos a empezar bien el periodo. Mi nombre es Laura Villarreal, bla, 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 soy la maestra. Y todo en lengua de señas, todo. Se quedaron en shock, se fueron todos hacia atrás y me dijeron, es que, ¿cómo aprendiste tan rápido? Le dije, magia.
Dijo, pero es que tú no sabías la semana pasada señas. Le dije, no, 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 y tampoco no sé, pero ya vi. Y dijo, entonces nos entendías todo lo que decíamos. Sí, sí les entendía todo lo que decía. Y entonces empecé a tomar mis apuntes. Y recuerdo mucho a ese grupo porque tuve una relación muy bonita de no vamos a tener una situación de, yo no estoy en contra de ustedes, no vengo aquí a mandarlos, no vengo aquí a obligar, soy su maestra, vengo a educarlos, vengo a esto, y les planteaba realmente el perfil del maestro. Estaban acostumbrados a maestros oyentes que llegaban, les gritaban, nada más los señalaban, no les entendían nada. Y claro que su actitud era repeler al maestro y él para qué viene, el que hace aquí, el que nos va a enseñar, él nos va a decir de todo el discurso, nos dice dos señas o tres. Y ya tenían una mentalidad muy bloqueada con el maestro. Y yo traté con mucho esfuerzo de explicarles que mi función era enseñar para su bien, para su futuro, para que ellos estuvieran el día de mañana consiguiendo mejoras, perdón, en su vida, tanto en un trabajo como en su familia, como en el aprendizaje de la lectura y escritura que les iba a favorecer para poder llegar a lo mejor entrar a una empresa, un trabajo, para poder llenar un currículum, para poder el día de mañana, si necesitaban comprar algo, firmar algún contrato que fuera importante en su vida. Y poco a poco empezaron ellos a entender esto. Y como no había esa guerra de poder, ellos poco a poco empezaron a ceder y fue muy bonito y fue muy gratificante. Y todavía ahorita es fecha que todo ese grupo, el 90%, yo tengo contacto ahorita con ellos. Los tengo en mi Facebook, los tengo en cercanía conmigo y veo como muchos de ellos, el 90% ya está casado, ya tiene hijos. Yo fui su maestra de sus hijos, entonces llegan y ya grandes, recuerdo que hace pocos años, antes de que yo me cambiase de trabajo, recuerdo que ellos llevaban a su hijo y decían, ella es la maestra Laura. Y entonces el niño decía, tú eres oyente, tú hazle caso, es la maestra Laura. El papá que atendí de secundaria regañando a su hijo, diciéndole, hazle caso, porque ella no importa, ella es la maestra y a la maestra se le pone atención, a la maestra se le hace caso. Entonces es muy bonito todavía de pronto verlos y saludarlos y conocer a sus hijos y demás, pero pues es una relación que se va cosechando, se va trabajando con el tiempo. Increíble, increíble que nos estés compartiendo estas anécdotas tuyas de esa experiencia. Me imagino que aquí hay muchos compañeros que, pues bueno, tienen similares experiencias, pero ahora cuéntanos cómo empezó tu camino a interpretar. ¿Cómo fue ese camino? ¿Cómo abriste camino para poder interpretar? ¿Eres intérprete en diferentes lugares de manera importante? Cuéntanos. Mm, la primera vez que yo interpreté algo en mi vida, sin intención y sin querer hacerlo, porque a lo mejor esto es algo que nunca lo había externado con tanta gente así. Y no me creen cuando lo digo, pero yo le tengo mucho pavor a hablar en público y a estar frente a muchas personas. Yo le tengo pavor. La primera vez que yo estuve al frente, yo tenía 15 años y estaba en la secundaria. No, tenía 12 años, estaba en primero de secundaria. Y era porque estaba ocurriendo una asamblea y la maestra no sabía señas y ella veía que yo platicaba mucho con la amiga que les comenté al principio y entonces sin eh, sin ninguna previo aviso, la persona que estaba al frente, en ese entonces la maestra de apoyo, me dice, Laura, párate y explícale todo. Y le digo, no, le explico aquí. Y dice, no, párate allá. Digo, no, 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 aquí está frente a mí, me ve mejor, yo aquí platico con ella. No, porque allá me están diciendo que también hay otro niño que está no sé dónde, en qué espacio. Y le dije, no, es que yo tengo cercanía con ella, yo platico con ella, yo sé cómo platica ella, yo le explico a ella. Entonces yo estaba aferrada y la maestra, bien o mal, al final me paró, lo digo así tal cual, me paró, me dijo, no, te vas a parar allá en el foro. Yo me acuerdo que estaba yo parada y yo pensaba en mi cabeza, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo tendría que estar allá abajo con ella, no sé, platicando de la asamblea al final, ¿no? Yo siendo niña diciendo, ¿qué es lo que está pasando? Mira esto, mira el otro, no sé. Siendo al final una niña jugando, platicando, chismeando de otras cosas, no lo sé, en ese momento. Yo qué hacía parada en ese momento ahí arriba.
Entonces empiezo a interpretarle como yo podía, porque yo no conocía absolutamente nada de la interpretación. Entonces yo escuchaba algo que decía y le digo, pues él dice esto y ella dice esto. De una manera muy sencilla le decía, pues él, el director dice esto, ¿no? Algo muy, muy, muy sencillo, porque también había palabras que seguramente les ha pasado a ustedes, que hay palabras que por tu grado de conocimiento a veces no conoces. En ese momento recuerdo que hablaban acerca de palabras técnicas que yo decía, como la escuela. Y entonces en mi mente le decía, pues aquí la escuela, ¿sí? Trataba como de simplificar ideas porque en aquel entonces había cosas que yo las escuchaba y decía, ¿qué significa eso? Porque él trataba de dar un discurso a los padres, dar un discurso a las autoridades, dar un discurso a los estudiantes, pero era un poco más técnico. Entonces, para explicarle yo a mi compañera, no lo entendía yo de oyente, que lo iba a explicar a una persona sorda. Si yo no lo entiendo, ¿cómo lo explico? Entonces, había como esas pequeñas brechitas. Y fue la primera vez que yo me paré. A partir de la primera vez, recuerdo mucho que yo estaba entre nerviosa y no me quiero volver a parar ahí. Y yo me bajé con ella y ella me decía, qué padre, lo entendí todo, qué bueno. Y yo, muy bien, nada más que a la siguiente, dile a la maestra que me siento al lado tuyo, pero dile tú porque a mí no me hace caso. Y entonces todos los maestros y a personas, qué padre, Laura, que te paraste. Y yo pensaba, no, o sea, hubo cosas que me faltaron, hubo cosas que no sabía y estaba yo aterrada porque yo veía gente al frente y no me gusta eso. Pasaron los años y fue pasando lo mismo. Cada vez que yo estaba con ella, en cada grado, me decían, Laura, vino tu compañera, ven, párate. Y yo recuerdo que siempre era un pelear, ¿no? Ya hasta que se volvió más un, bueno, ya me paro, ya sé que me voy a parar, mejor me paro, ¿no? Y entonces ya me paraba sola y empezaba a apoyar en lo que podía y empezaba a explicar, a interpretar lo que podía en aquel entonces. Inclusive una ocasión de ellas, mi compañera me dice, Laura, si no quieres interpretar, no interpretes. Le digo, es que la maestra quiere que me pare allá. O sí, pero si no quieres, no interpretes, porque yo sé que te pones muy nerviosa. Le digo, no, la verdad no quiero, no quiero, no quiero. Que no, no te no, me dijo, me acuerdo mucho que me dijo esto. Fue algo que me hizo cambiar. Me dijo, si quieres, no te pares, no te preocupes. Ya estoy acostumbrada en que en ningún lugar entiendo. Ay, eso me partió el alma. Mucho, mucho. Es fecha que que me sigue doliendo porque recuerdo mucho que de tantas veces ella me dijo eso y yo por dentro sentía un terror en pararme, pero luego me acuerdo de mi amiga que me dijo, no te preocupes, nunca nos consideran, nunca hay accesibilidad, nunca hay espacios. Estoy acostumbrada a que esto ya se volvió normal. Eso me pesó más que el miedo que tenía. Y entonces dije, no, ¿sabes qué? Me voy a parar. Dijo, pero te tienes miedo. Sí, pero, y volvemos a la misma idea, yo no puedo permitir que esto sea una barrera, que mi miedo sea una barrera para que tú no entiendas lo que pasa alrededor, porque soy responsable, porque tengo la posibilidad de cambiar tu entorno. Y si yo no hago algo, soy responsable de ese mal entorno. Entonces, yo lo platiqué mucho esto con mi mamá en su momento y le dije, mamá, es que no me gusta, pero me duele esto. Y ella me dijo, mi hijita, tú eliges, tú decides, si tú quieres, tú te paras, si tú no quieres, no te pares, y si quieres yo voy a hablar con la maestra. Y cuando mi amiga me dijo eso, le dije, no sabes qué, mamá, me voy a parar. Me voy a parar. Yo no sé cómo, pero me voy a parar ahí, yo voy a verla a ella, porque cada vez que pasaba, que me daba miedo, me acordaba de lo que decía, que no tenía por qué pararme porque ya era costumbre. Y entonces cada vez que ocurría un evento, una situación, o veía que estábamos en algún espacio donde había personas, sobre todo amistades, que son sordas, yo estaba sentada y ellas mismas me decían, Laura, nos puedes decir, nos puedes apoyar. Al principio ellos me lo pedían, nos puedes... Y yo, aunque me aterraba, les decía, claro que sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque tú me lo pides y es para ti, no es para el mundo, es para ti. Y entonces me paraba y lo hacía. Con el tiempo ya empezó a cambiar esto un poco más y cada vez que alguien hablaba, se empezó a volver una especie de canje de chip. Cada vez que hay una persona sorda a mi alrededor, si alguien está hablando, yo lo entiendo como es mi responsabilidad social, personal, moral, de que si hay una persona sorda, si yo tengo en mí las herramientas para cambiar que el entorno sea accesible, va a ser accesible, porque por mí se puede hacer. Entonces, ya no espero a que me lo pidan. Ya el entorno debe de estar
creado con las condiciones para que la persona pueda tener esa comunicación sin enfrentarse a la barrera. Por eso es que ahora, actualmente, aunque todavía me sigue aterrando, no les voy a decir mentiras, si una persona, yo veo que hay una persona sorda y aquí estamos hablando, hay algo que sea con voz, comunicación por medio de la audición, todo trato de que la persona siempre sepa qué es lo que está ocurriendo por respeto, por igualdad, por justicia social, porque es lo correcto. Y no habría mucho como que debatir eso. Es justicia social, es respeto, es condición de equidad. Y si uno puede hacerlo, lo hace. Entonces, al principio les digo, yo empecé así, pasó el tiempo y después mi trabajo en la escuela, en diferentes espacios, me obligó a aprender mucho más hasta tener que profesionalizarme, porque aunque de chica, como ya se dieron cuenta, no fue como un sueño ser intérprete, fue ser maestra, que me encanta ser maestra, eso sí, lo adoro. La vida me ha llevado a eso porque eventualmente hay quien de pronto dice, pero tú sabes señas, sí, sé señas, sé lo que tengo que saber, pero te falta. Y les hablo de quien sea, ¿eh? Personas sordas o personas oyentes, quien sea se puede parar frente a ti y decir, es que tú no sabes. Bueno, sí sé, pero ¿quién dice que sabes? Pues es que yo tengo ya más de 30 años con la comunidad sorda, platicando, conociendo, enfrentándome a situaciones, etcétera. Pero eso qué, ¿dónde está el papel que lo comprueba? ¿Qué te has preparado? Pues es que no, eso no es papel, eso es experiencia, eso es vida. Si no tienes un papel, no vale. Lamentablemente en muchas cosas es así. Tienes que tener un papel que compruebe tu conocimiento, un papel que compruebe qué tanto has trabajado, aprendido, te has esforzado. Y entonces, aunque yo ya conocía sobre mucho de esto, yo empecé a ingresar a distintos cursos en varias escuelas, a universidades, escuelas, cursos por fuera, etcétera. Y cada curso que yo me topaba es métete al curso. Y recuerdo que mucho que cuando lo hacía hace 15 años, me decían varios amigos, pero ¿por qué te metes al curso? Van a enseñar colores. Digo, sí, ya sé. Pero tú sabes señas, ¿por qué vas a meterte a aprender colores? Digo, porque si yo no tengo un papel que diga que yo sé el tema de colores, yo no sé el tema de colores. Así funciona. Bien o mal, así funciona y tienes que demostrar mediante muchos papeles que tú conoces sobre el tema para poder crear espacios accesibles. Entonces, yo necesité conocer de muchos espacios y eso a su vez me permitió aprender que lo que uno aprende es de una perspectiva, pero lo que el otro aprende es de otra. Tuve el gusto enorme de aprender de otros cursos, no nada más de mi estado, sino de otros estados y de pronto yo veía, yo digo mujer así, yo sé que así es mujer, pero sí porque yo estoy en mi estado. Pero cuando aprendes de otro estado dices, ah, pero así dicen mujer allá, pero así dicen allá, no sé, mango, pero así dicen allá piña, pero así dicen, y entonces te empiezas a dar cuenta que existe una enorme diversidad infinita de lingüística en relación a la lengua de señas y te das cuenta de que es tan rico o mucho más rico que el español por la diversidad que hay en cuestiones de expresión facial y corporal, el uso de clasificadores y demás. Eso es algo que a mí me motivó tremendamente para decir, quiero aprender más, porque si yo no sé lo que enseño y si yo no me sé comunicar con mis estudiantes sordos, la que falla aquí soy yo, porque yo soy la responsable de su aprendizaje. Si yo les quiero enseñar a ellos el tema de las culturas, del virreinato, del porfiriato, de la independencia, de lo que sea, y yo quiero que ellos aprendan, ¿de qué sirve que yo me sepa toda la historia si yo no sé cómo son las señas correctas de acuerdo a esto? ¿Y quién mejor que la comunidad sorda para ello? Y lamentablemente en algunos estados se manejan señas que son muy específicas en relación al tema y en otros estados se manejan otras. La seña, por ejemplo, del pueblo de Dolores Hidalgo, donde fue la independencia, no lo manejan tanto en el estado de Nuevo León. Hay que preguntarle a Hidalgo cuál es la seña que manejan para Dolores. Me explico. Cosas como esa que tiene que respetarse parte del patrimonio lingüístico de la comunidad sorda, el cómo es. Y a veces nosotros se nos hace fácil y decimos, pues un pueblo que se llama Dolores. Y sí es importante la dactilología para el acercamiento a la lectoescritura, pero si hay una seña, ellos tendrían que saberla porque les pertenece, tendrían que conocer. Yo
me vi obligada a aprender más de la interpretación y a conocer más porque mis alumnos me lo exigían. Me exigían, quiero saber cómo es esto, cómo se dice aquello, cómo se expresa esto otro. Y conforme se enfrentaban a problemas de la vida, yo tuve que ir aprendiendo junto con ellos. Eh, Diosidencias de la vida, que con el tiempo fui conociendo a más personas y se fueron generando proyectos en equipo con la comunidad sorda, en donde ahorita estoy manejando un equipo con unas personas que están trabajando, personas de la comunidad sorda que trabajan talleres junto conmigo, estamos en equipo, y entonces elaboramos talleres para lengua de señas, elaboramos talleres para beneficio de los niños, de los jóvenes, de los futuros maestros. Como Miguel decía, soy responsable de una de los proyectos que coordina todo lo de lengua de señas en una escuela normal, pero yo no soy la que los está impartiendo solamente. Somos varias personas y hay personas sordas y oyentes porque el español y la lengua de señas no están peleados. Y el sordo requiere mucho del acompañamiento del español para saber a qué se refiere esto en señas. Y viceversa, el oyente necesita que ahí esté la persona sorda para decirle la manera correcta en la que se hace uso de la lengua de señas con distintas expresiones del español. Entonces, se ocupa un equipo y este equipo es un equipo perfecto para que pueda esto avanzar. Entonces, por eso estudié la interpretación, las técnicas y demás, porque si quiero que las cosas se hagan bien, si quiero que las cosas, si yo no puedo exigirle al que está ahí parado, al intérprete que está ahí parado, yo no le puedo exigir algo que para empezar yo no lo he visto, no lo he estudiado, no lo conozco. Yo tendría que haber pasado por ese camino para decir, no es cierto. Sí hay técnicas, sí hay diferentes herramientas para aprender, sí hay un protocolo, hay un proceso, hay una parte de cómo profesionalizarse, sí hay un camino. Y, y yo creo que es algo que tendríamos que hacer todos. Si tú quieres estar trabajando en algo que te gusta, que te apasione, quieres que realmente salga bien y se haga lo mejor posible, tendrías que buscar lo mejor posible en tu persona para que eso se logre y con eso eventualmente va a impactar en tu desempeño laboral y profesional. Fue básicamente por eso, por necesidad de mis estudiantes. Igualmente, en su momento, cuando tuve un estudiante que fue ciego, yo me comprometí mucho y dije, yo voy a aprenderme y me voy a memorizar el braille y voy a memorizarme cuáles son las herramientas y cuáles son las técnicas y cuáles son por beneficio de ellos, porque se busca dar lo mejor. Y en este caso, las señas, no podemos decir que es algo, voy a aprender mientras lo tengo un año. Aquí no funciona así. Aquí la lengua de señas es un idioma y requiere la constante preparación para poder nosotros entender eh, que no es solamente un cambio de un código por otro, sino estamos hablando de toda una estructura que conlleva la expresión facial, corporal, uso de clasificadores, las mismas connotaciones cambian, no es solamente, ¿cómo se dice esto aquí? No, tiene toda una estructura y se sitúa en un espacio también que depende de la pragmática, significa otra cosa. Y hasta que no entras, cuando tú no sabes, empiezas a aprender para saber. Y cuando ya sabes, te das cuenta de que entre más sabes, menos sabes. Entonces, eso es lo que te sigue arrastrando para decir, bueno, yo me sabía todo esto, yo sé mucho de señas, me meto y te das cuenta, no sabía tanto. No sabía tanto, me falta bastante. Y luego resulta que ya viste 5 o 10 cursos y dices, no estoy ni poquito cerca de saber lo mínimo para poderles dar lo mínimo o lo mejor que espero darles. Y entonces sigues aprendiendo y te das cuenta y dices, no, es que esto no acaba, esto nunca acaba, no terminas de ver hasta dónde se termina de aprender esto, porque al final la lengua es un cambio constante y conlleva evoluciones constantes, no es estática, esto es lo hermoso. La lengua no se mantiene estática. Si se mantuviera estática, no habría señas de nada de tecnología, no habría señas de enfermedades, no habría señas de marcas, no habría señas de... La lengua cambia porque nosotros cambiamos. Y conforme cambian las generaciones, se van creando, se van modificando, se va avanzando, se va incrementando. Pero todo esto siempre va de la mano con las estructuras lingüísticas y con todo lo que tiene que ver con el aprendizaje de las bases de la lengua, que tiene también que respetarse, que es la lengua de señas, como llegó y como se trabajó en un principio aquí en nuestro país, hace
40, 50 años. Tiene que también tener una correlación eso. No puedes hablarle igual a un jovencito de 20 años que a una persona ya mayor de 60, 70 años sorda. Tienes que saber que una persona se le puede decir de una manera las señas, pero la otra persona te las va a manejar de otra y tienes también que respetar eso. Lo mismo que con un oyente. Tú vas a hablar con un oyente joven de una manera y con un oyente ya mayor de otra manera. No les vas a hablar igual. Vas a hablarle con un tono distinto, con seguramente una semántica distinta, seguramente con un tono, formas, reglas distintas. Lo mismo pasa en señas. Entonces, eh, es un camino súper, súper largo y lo más bonito de esto es que nunca termina. Siempre hay cosas nuevas por aprender. Eso no lo niego, sí, sí, pues también ya tengo desde, pues ya 28 años aprendiendo lengua de señas, digo aprendiendo, no que ya sé lengua de señas desde hace 28 años, sigo aprendiendo lengua de señas y me topo todavía con personas de ya de los grandes, los mayores, de 70 80 años, tengo muchísimos amigos y aprendes señas como eran antes. Por ejemplo, tenemos la seña de honesto, Uh -huh. la seña de honesto, y me la enseñaron cómo lo hacían antes. Te, o las señas que utilizaban, ¿te Ah, el acuerdas? 30, el número ¿Cómo 30, utilizaban antes? Esto este, es el número 30, interesante. así se hacía antes, ¿sí? Y así hay muchas señas, pues bueno, tenemos que respetar las actuales, ¿verdad? Ya ni modo de obligar a todos que se haga de la forma anterior. Por ejemplo, esta ya está suprimida completamente porque a algunos les salía muy levantado. Sí. Al- Entonces, por eso dijeron todos, no, no, vamos a cambiarlo. Ahí se queda con este, nos quedamos con este. Algunos lo hacen así, otros lo hacen así, pero viene siendo los mismos dedos. Entonces, sí hay esa desarrollo, bueno, modificación que se va dando de forma natural, de forma, no sé, como un virus, ¡pum! Le llega a todos. Y ahora que todos tienen el alcance de la tecnología de Facebook, principalmente Facebook y WhatsApp, son las dos herramientas que más utilizan las personas sordas y increíblemente han contactado hasta el otro lado del mundo, para aprender señas, para conocer más amigos y que les ha ayudado mucho eso. Yo quiero darle ahorita la oportunidad a los compañeros, amigos. Es que muchas de las preguntas que te iba a hacer, maestra Laura, pues ya fueron contestadas, ya, o sea, salió muy natural todo y fueron muy, muy, muy acertados tus comentarios. Y pues bueno, voy a darle oportunidad a los compañeros que están aquí en realizar preguntas. Para ello, necesito que levanten la mano en la aplicación para que puedan hacer preguntas de cualquier duda que tengan con la maestra Laura. Sí, traigo mi compa. Benjamín, levantó la mano José Ramón. Adelante, José Ramón. Segundo, segundo. Adelante, adelante. No, nada, no preguntas, sino confirmar lo que dijo la maestra, la diversidad de señas, lo que hay en toda la República, la Pues yo no importancia levanté de la mano, no pero no tengo la mano casarse levantada. con Déjame una salgo. sola escuela o un curso, sino tener la diversidad de aprender de todos lados, ¿sí? Entonces, esto yo creo es la importancia de no estancarte o casar con una sola seña, porque el día de mañana, como dijo ella, viajo a Puebla, viajo a Nuevo León, viajo allá, y esta es el, la riqueza de esta lengua, la diversidad que vamos aprendiendo. Pero sí hay escuelas, hay personas que son celosas con las señas, no, así se dice aquí y así, la otra no sirve, pero debemos de tener esa diversidad de aprendizaje. Ah, pues muy bueno el tema, felicidades, gracias por compartirnos sus enseñanzas y nos exhorta a aprender. Muchas Claro, gracias.
Muchas gracias, José Ramón. Fíjate que eso es cierto y lo voy a equiparar con algo que pasa en los oyentes, porque a veces decimos, es que los sordos son así que les gusta que, no, no es cierto, los oyentes son iguales. Lo que pasa es que nos gusta a veces como que apuntalar al otro grupo y así no funciona. A veces no vemos hacia adentro. Por ejemplo, les voy a decir un ejemplo muy sencillo. Mi abuelo, que en paz descanse, cuando yo iba, recuerdo que en algún momento yo me acerqué a él cuando estaba aprendiendo a manejar y apenas estaciono, me bajo, lo saludo, hola abuelo, ¿cómo está? Y luego me dice, oye, mijita, qué bonita tu nave. Y en mi cabeza dije, ¿qué? Lo primero que vino a mi mente fue una nave espacial. No sé, pensé en 1000 naves, pero dije, ¿cómo? Y dijo, sí, 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 está padre, ¿a poco ya manejas el mueble? Y yo pensé, ¿qué? Y entonces volteaba y yo veía a mi mamá y me dice, el carro. Y yo, ah, sí, ya. Entonces mi mamá fue el conector porque ella es la generación en medio entre mi abuelo y yo. Y ella voltea y me dice, ¿qué? 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 Ah, ya entendí, carro, que si ya manejaba el carro. Le dije, sí, ya lo manejo, abuelo. Entonces empecé a explicarles, pero fíjense, en ese momento a mí no se me hubiera ocurrido para nada decirle a mi abuelo, abuelo, ya no se dice nave, se dice carro, se dice auto, se dice, claro que no, porque en sus años, en su generación, en su tiempo se decía de esta manera. Entonces yo no podría decirle o desautorizar o desacreditar la lengua o la semántica que él está usando en su momento. Y entonces cuando llega en su momento, recuerdo que mi hermana, una ocasión que es más joven que yo, mucho más joven que yo, llegó y le hizo un comentario a mi abuelo. Le decía, abuelo, ¿tú tienes Facebook? Y mi abuelo decía, no, mijita, no sé cómo mover eso. Y entonces alguien dijo, yo te lo creo. Y entonces la frase de mi hermana fue, abuelo, yo te ayudo para que lo tengas y entonces me sigas para que tú hagas conmigo follow me. Y entonces mi abuelo volteaba y la veía y decía, ¿qué? Y volteaba a ver a mi mamá y decía, para que vea sus fotos en la compu. Ah, ok. Sí. Ah, ok. Para que vea sus fotos en el celular, lo que pone. Y dice, ¿y me vas a enviar fotos? No, abuelo, eso no es Facebook. Entonces, ¿por qué las veo en mi celular? Es decir, se dan cuenta de que hay una brecha. Esta brecha está mi abuelo, está mi mamá, está mi hermana, está yo y luego está mi hermana, que es mucho más joven. Y entonces yo a veces escucho hablar ahora, los jóvenes que de pronto salen um, con el queso y el traca y de pronto a veces necesito de veras acercarme a mis jóvenes, que donde yo soy maestra, y decirle, a ver, ven para acá, ¿qué es eso de traca? Porque yo ya lo escuché como 20 veces, pero como que no. Entonces ellos, como son esa conexión todavía con mi generación, me dicen, mire maestra, funciona así yo. Ah, ya te entendí perfectamente. Y entonces yo, ojo, no estoy hablando de sordos, ¿eh? Hablo de oyentes. Sí. No sé si alcanzamos a dimensionar, pero la lengua es tan impresionantemente fuerte, variada, rica, que de pronto hay, claro, jóvenes que de pronto dicen, abuelo, es que usted no entiende, ya no se dice así. Claro que le podrían decir eso a mi abuelo seguramente en una carcajada les hubiera dicho, mijita, es que así es, ¿sí? Lo tuyo es nuevo, lo tuyo es lo moderno, lo tuyo es. Claro que lo hubiera hecho mi abuelo. Entonces, yo estas situaciones que voy observando alrededor entre tantas generaciones que me ha tocado conocer, me doy cuenta que cosas similares, idénticas, pasan en la comunidad sorda, que de pronto dicen, la seña esa no es así, es así. A ver, primero, la única persona, las personas que tienen que empezar a revisar sobre la evolución, el cambio y la modernidad o las cuestiones de las señas que son las bases, etcétera, primero esto lo establece la comunidad sorda. Eso ahí no tendríamos mucho que andar nosotros tomando decisiones, sino la comunidad sorda, porque son los que están tomando ellos la lengua, es su patrimonio, es su símbolo, y nosotros tendríamos que estar viendo cuál es entonces el acuerdo al que se llegue entre ellos. Pero nosotros no podríamos en ningún sentido llegar y de pronto decirle a nosotros, a nadie, llegar y decirle, así ya no se usa. O a un joven, así no era. No, tu seña y tu seña son muy ricas, muy variadas. Y uno, cuando va a ser intérprete, cuando ya tienes tu chip de decir, voy a ser intérprete, esto me voy a dedicar,
tú tienes que de pronto ir a un lugar y te van a decir, oye, fíjate que yo utilizo esta seña para piña. Ah, pero es que yo no la conozco así, yo la conozco así. Sí, pero aquí es así. Ah, ok. Como intérprete, ¿qué dices? Aprendo una segunda seña. Y luego vas a otro estado o vas con otra comunidad y les dices, fíjense que una fruta deliciosa que es la piña, y de pronto te ven, esa no es. Y dices, bueno, uso la segunda. Esa tampoco. Bueno, ¿cuál usas tú? No, pues uso esta. Y sabes uno como intérprete que debe de pensar, usualmente la mayoría de las personas, muchos jóvenes o varias personas me ha tocado ver que dicen, ay, es que ustedes y se ponen, sí, como molestos y se empiezan a lebrestar en este sentido. Cuando tú quieres crecer en esto y cuando realmente quieres crear lazos, conexiones positivas, tienes que pensar que la lengua no se destruye. Tú tendrías que pensar, ¡ah! Gracias a ti aprendí una nueva señal. Esa es la mentalidad con la que hay que ir a todas partes. No a decir que yo llevo la verdad absoluta y yo sé señas y no, porque nadie, absolutamente nadie sabe el 100% lengua de señas. Esto siempre es un camino, esto siempre es un aprendizaje constante, esto siempre es ah, es de progreso constante. No te puedes tampoco detener ni estancar ni decir, tu verdad no es la absoluta. Y cuando vayas a un espacio, también hay que respetar lo que hacen ahí. Hay una base, por ejemplo, que de pronto dicen niño, bueno, sí, pero en oyentes decimos niño, pero allá dicen escuincle, allá dicen huerco, allá dicen chamaco, allá dicen, y hay que aprender eso. Cuando estamos nosotros conociendo señas y de pronto te dicen, existe esta seña, pero también esta seña, pero también esta seña, existe la seña de tío, pero 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 la seña de... Y de pronto dices, pues ¿cuántas señas hay? Pues las que haya. Si hay 20 de tío, me las voy a aprender, porque tengo que observar lo que hay a mi alrededor. ¿Y cuál es la seña que utilizan aquí? Respetar el entorno y la cultura de aquí y entonces emplear esa seña, porque uno como intérprete tiene que adaptarse a las condiciones que hay ahí y no puedes llegar a cambiar ese espacio porque ya es algo establecido en ese espacio. Entonces, la base de todo siempre es el respeto y la empatía. Punto. A partir de ahí en adelante, todo lo demás ya es ventaja, ya es ganancia. Como por ejemplo, ahorita están debatiendo el tema del coqueta, lo están debatiendo, que si es muy ofensivo, que si no. También tiene dos significados, es real. Tiene dos significados la seña. Sin embargo, antes, obviamente, la naturaleza del machismo, pues era muy marcado el humillar a la mujer. Ahora no, ahora es al revés. Y eso es lo que no están percibiendo muy bien las personas. No sé por qué se enfocan tanto en lo negativo cuando ya podemos potenciar la parte positiva, la parte constructiva y que de alguna manera u otra, pues erradicamos ya lo negativo, sin querer queriendo, digamos. Y pues bueno, también anda por aquí una alumna, Laura Vallejo. ¿Qué tal, Laura? ¿Qué te ha parecido todo esto, Laura? Excelente, maestro. No, no, no. Estoy con los ojos cuadrados, literal. Te falta muy poco camino para terminar de aprender. Ajá, mucho. Ajá, ajá. Regresa un poquito con la maestra Laura. Una ¿Cuántos raíz de años ella. te tomó aprender lengua de señas, maestra? Qué pregunta tan complicada, porque en la respuesta hay muchos problemas. Si yo te digo un número, significa que ya aprendí y realmente, como tú dices, nunca se termina de aprender. ¿Cuánto he aprendido hasta ahorita en años? Tengo más de Bueno, 30 años bueno, aprendiendo, voy a pero no he reformular la aprendido. pregunta, voy a reformularla. ¿Cuánto tiempo te tomó aprender las señas para empezar a conversar con tu amiga? Es que era, bueno, en aquel entonces éramos niñas, era pura mímica, tal cual como señas, señas, señas. Yo creo que señas ya formales, como lo que conocemos de seña formal, no de clasificador ni eso, yo creo que ya fue para preparatoria. Sí, les estoy hablando de que fueron aproximadamente unos, ¿qué serán? 8 años, 9 años, en lo que ya empiezas
Lo que pasa es que yo utilizaba más natural, más clasificador, más demás, y entonces conforme iba platicando con gente, pues se iba haciendo sencillo. Plática, pues como niña al final la teníamos, pero sí toma tiempo, pero es cuestión solamente de interés. Yo siempre he pensado que aquella persona que ya en su mente dice, yo puedo, realmente no importa qué tan difícil esté la meta, lo vas a hacer porque tú ya te hiciste con la mentalidad de que lo vas a lograr. Pero si tú de pronto empiezas de hacer una forma, una configuración y dices, ay, no, no puedo, no puedo, no puedo, sin importar qué tan fácil sea y qué tanto puedas lograr, solamente porque te dijiste que no puedes, ya perdiste la mitad del camino, ya te la creíste, ya te hiciste un coco wash negativo en donde le enseñaste a tu mente, a tu cuerpo, que no puedes. Y la mente es súper poderosa. Se los digo yo, que todavía es momento en que de pronto veo así gente o estoy en una cámara y de pronto no están aquí, no están aquí, no están aquí, no están aquí, no están aquí. ¿Sí? Tengo que hacerme todavía coco wash. Es súper poderoso. Si tú te dices, puedo, voy a aprender, lo voy a hacer, voy a fallar, claro, pero es parte del proceso. El ensayo y error, el error es tan rico porque te permite aprender, en eso fallé, ok, lo voy a corregir. De eso se trata, equivocarse, de aprender, corregir, mejorar, moldearse el futuro, qué persona quiero ser en un futuro. Y hay mucha gente que dice, es que me equivoqué, no me sale, no me sale, no voy a hacer bien nunca esto. No, realmente no funciona así. Somos seres humanos y estamos en constante cambio, constante ensayo y error. Entonces hay que también darnos un poquito el tiempo para poder aprender las cosas. Mucha paciencia, sobre todo. Eso es lo que yo pienso que es la clave. Hay veces que recibimos ataques de las mismas personas sordas en el aspecto de que tú no sirves, tú estás haciendo muy mal las señas, nos humillan de manera estrafalaria, exagerado, y hay veces que sí nos apaga, ese es cierto, hay momentos que nos apaga y es válido bajar si estábamos subiendo las escaleras, es válido pues, caer en un resbaladero y todo, pero siempre y cuando volver a levantarse y volver a subir las escaleras ahora con pasos más firmes. Tenemos aquí también a Montserrat. Adelante, Montserrat. Hola, buenas noches. Muchas gracias por esta plática constructiva. Yo también soy docente y entonces me ha llenado mucho, ¿no? Estoy aprendiendo, sigo aprendiendo, tengo 2 años aprendiendo y continuaré. Me inspiras mucho, me inspiras mucho. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Y como lo dije al principio, para mí lo importante siempre primero es la educación de los niños y jóvenes sordos. Si aquí hay una persona que sea psicólogo, educador, maestro, padre de familia, que necesite de algún tipo de apoyo, asesoría particular, orientación, con mucho gusto estoy a su servicio, sin ningún costo. Si necesita que le explique, apoye o oriente sobre cualquier cosa que tenga que ver sobre cómo brindar los pasos a seguir para una atención particular o intervención adecuada a su hijo o estudiante, con muchísimo gusto lo hago con toda la intención de que pueda tener un plan adecuado para que pueda aprender de manera correcta. Gracias, maestra. Tenemos aquí a José Luis, creo que es de Aguascalientes, José Luis. Pues, Aguascalientes. Un gusto estar los sábados en sus sesiones. La de hoy es especialmente interesante pues mucha emoción con lo que comparte la maestra Laura, la vivencia y sobre todo la expectativa que tenemos hacia adelante, ¿verdad? Yo tengo poquito, apenas empecé el año pasado a aprender lengua de señas y sí es un camino y sobre todo es algo que uno se va involucrando más y más y más y bueno, pues es muy vasto. Muchas gracias por el canal, por la invitación. Sí prepara y sí concientiza demasiado sobre la necesidad que hay en la comunidad sorda, ¿verdad? De darles voz, sobre todo eso. Muy importante. Excelente trabajo, Miguel. Gracias, gracias. Muy amable, José Luis. Tenemos aquí a Mirza Larrauri. Larrauri, adelante.
Hola, hola, buenas noches. Pues una información bastante importante y nutrida. Yo también soy maestra de educación especial en el área de comunicación y lenguaje también. Entonces, sí, me sentí muy identificada. Entonces, sobre todo porque igual, ¿no? O sea, yo he aprendido en base a experiencias y un poquito de cursos y todo, pero pues no falta, ¿no? Que me dicen, es que no sabes, ¿no? O a ver dónde está tu papel. No, apenas nos pasó que tuvimos un evento a nivel, ahora sí que valga la redundancia, a nivel de educación especial, como zona primero y después como nivel, y era así de, a ver, necesitamos intérpretes, ¿no? Certificados, ¿no? Pues no hay nadie en el nivel, certificados no hay ninguno. Y al final, dijeron, bueno, pues quien sepa de señas, necesitamos intérpretes, ¿no? Que nos apoyen, quienes quieran, quienes se avienten, quienes puedan. Entonces sí es bastante complicada esa parte, pues porque al menos en el estado, yo soy de Oaxaca, hay como como 6 intérpretes a nivel estatal que sí están certificados, pues, pero pues obviamente no se dan abasto con toda las actividades que hay, incluso a nivel escolar. No contamos con intérpretes dentro de las escuelas, entonces la maestra de lenguaje es la que la hace de intérprete, la que la hace de enseñar, la que se divide en mil, ¿no? Y aparte que tenemos otras escuelas, que tenemos otros niños, entonces sí, me identifiqué muchísimo con usted, maestra. Y pues, muchísimas gracias por esa experiencia, ¿no? Tan bonita y bastante padre toda esta parte, este proyecto que se tiene, ¿no? Y pues muchas gracias también por la oportunidad de seguir aprendiendo, porque así es esto. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias, Mirza. Y tenemos aquí a Osvaldo como última persona, porque ya tenemos que terminar la sesión. Antes, Osvaldo, permíteme, tengo aquí un comentario de Isabel. Maestra, a mí me gustaría mucho que me pueda asesorar, por favor. Soy maestra de alumnos sordos. Muchas gracias por brindarnos este espacio para aprender. Isabel, por favor, me contacta. Bueno, es que no la veo conectada aquí en... Ah, ya prendió la Aquí cámara. estoy, maestra. Sí, ya vi. Isabel, igual me mandas un mensaje privado, te paso el contacto de la maestra Laura Villarreal, con todo gusto. Claro que sí. Sí, Muchas gracias. bien, tenemos por último a Osvaldo. Adelante, Osvaldo. Buenas noches a todos. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, Bueno, me presento. Sí, mi nombre es Osvaldo. Yo a diferencia, soy ingeniero industrial, trabajo en una fábrica de ropa y mi acercamiento con la comunidad sorda fue en el 2018, porque en la fábrica hay personal sordo. Y empezamos con un curso pero pues yo mis amigos es mi amigo, que ahí labora con nosotros. Y yo fui aprendiendo porque le fui robando señas, como él me invitaba a sus partidos, etc. Me fue llamando mucho la atención lo que es este tema. Entonces ya tengo más o menos como 6 años en el tema, he tomado también varios cursos y pues el objetivo de que yo también entre aquí es aprender más, ¿no? Porque al final de cuentas todo el aprendizaje lo quiero llevar a la parte que son los procesos de la empresa, ¿no? Porque luego cuando hay avisos o comunicados generales, me preguntan, oye, ¿eso qué significa? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuántas vacaciones tengo? ¿Cómo le hago para etc, etc? Entonces, pues, muchas gracias por las vivencias. Y pues yo nada más una pregunta. Yo en lo personal ya sigo al maestro Miguel Alejandro, pero en el caso de la maestra Laura Villarreal, igual si tiene alguna red, me encantaría conocerla porque también soy autodidacta a pesar de que sí he tenido algunos cursos, pero me gusta seguir a gente que nutre de todo este tema, ¿no? Entonces, por ahí si lo comparten, agradecido con lo que puedan apoyar. incluso la maestra Laura tiene un canal de YouTube muy bonito, El Baúl de Laura, el baúl, y está muy bonito. Igual les voy a pasar el enlace, obviamente les voy a pasar la página de ella también para que lo tengan, la sigan en el canal, sus novedades y sobre todo, que no dejen de interactuar con la comunidad en general. Vamos a tomarnos la foto de la sesión del día de hoy.
Vamos a peinarnos tantito. Sí, sí, nos estamos alistando todos para la foto. Elena Laureano, ¿qué tal? Aquí andamos también. Ángela Robles, ¿qué tal? Ah, alumna nuestra, Laura. Ángela aquí anda. Eli, Ángeles, Consuelo Álvarez. ¡Ay, Consuelo también! Diana, Lucy, Yatzarik, también una compañera de allá de Ciudad de México. Dolores Coria. Bien, vamos a tomarnos la foto. ¿Ya estamos listos? Excelente, excelente. Vamos a tomar la foto entre dos. Excelente, excelente. Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Esto fue la sesión con el día de hoy con la maestra Laura Villarreal, que nos compartió acerca de pues, todo su aprendizaje, todo su proceso y que a final de cuentas nos dio unos puntos muy puntuales, muy específicos de, de cómo trabajar en ello. Y no me retiro sin antes de despedirme de cada uno de ustedes y agradecer. Este, la paciencia que estén aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semana.